Muy buenas, mi nombre es Graving Andrés Saborío Méndez, estudiante de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia UNED. En este audiovisual voy a analizar cómo la evolución de las leyes y de la jurisprudencia ha transformado las funciones de la policía y la protección de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario. Para ello tomaré como referencia el capítulo sobre función policial del autor Rafael Bullock, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, el video Operación MEUSI del Ministerio de Justicia y Paz que se nos apuntó en los temas y la normativa penal vigente relacionada con el ingreso de celulares a los centros penitenciarios. El objetivo es explicar cómo el Estado busca equilibrar la seguridad penitenciaria con el respeto a los derechos fundamentales. Con respecto a los derechos fundamentales involucrados, en el contexto penitenciario existen varios derechos fundamentales que pueden verse afectados o protegidos mediante el uso de tecnología dentro de los centros penitenciarios. Entre los principales se encuentran el derecho a la intimidad, que puede verse afectado cuando se utilizan sistemas de vigilancia como cámaras o dispositivos de control dentro de las cárceles. Estas herramientas permiten a las autoridades supervisar lo que ocurre en los centros penitenciarios para mantener el orden y la seguridad. Sin embargo, también deben utilizarse de forma proporcional, ya que hay una vigilancia excesiva podría involucrar la privacidad de las personas privadas de libertad. También tenemos el derecho a la comunicación, que se relaciona con el uso de tecnología. Muchas veces se aplican medidas como bloqueadores de señal o controles sobre el uso de teléfonos celulares para evitar que desde la prisión se cometan delitos como estafas o extorsiones también. Aunque estas medidas buscan proteger la seguridad pública, también pueden limitar la comunicación de los privados de libertad con sus familiares o abogados, por lo que debe aplicarse respetando la ley. Por otro lado, el derecho a la libertad personal ya se encuentra limitado, ¿verdad?, por la propia condena judicial, ya que las personas están privadas de su libertad. Sin embargo, incluso dentro de la prisión debe respetarse ciertos derechos y garantías, por lo que el uso de tecnología para el control y vigilancia no puede convertirse en una forma de castigo adicional o trato indebido. Finalmente, el principio de la dignidad humana es fundamental dentro del sistema penitenciario. Esto significa que aunque una persona esté cumpliendo una pena, debe ser tratada con respeto y sin sufrir humillaciones o tratos degradantes. Por ello, el uso de la tecnología en centros penitenciarios debe buscar siempre mantener el equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Aunque las personas privadas de libertad han sido condenadas por un delito, esto no significa que pierdan sus derechos. Según la doctrina constitucional, la privación de libertad únicamente limita ciertos derechos, pero otros siempre van a continuar vigentes. Por ejemplo, el uso de tecnología para detectar o bloquear señales de teléfonos celulares dentro de las cárceles busca evitar que los privados de libertad continúen cometiendo delitos desde prisión, como extorsiones o coordinaciones criminales también. Sin embargo, estas medidas también pueden afectar la comunicación con familiares o abogados si no se aplica de manera proporcional. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha señalado que cualquier medida de control dentro de los centros penitenciarios siempre va a tener que respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que se van a mencionar también posterior en este video. Con respecto a la justificación del Estado para limitar estos derechos también, el Estado tiene toda la obligación de proteger la seguridad pública y el orden social. En este sentido puede imponer ciertas restricciones a algunos derechos fundamentales cuando estas limitaciones sean necesarias para proteger a la sociedad. En el caso de los centros penitenciarios, la justificación principal es evitar que las cárceles se conviertan en centros de operación criminal, como también por ahí hubo un video que circulaba en redes sociales donde están los privados de libertad con teléfonos celulares, con audífonos y demás, ¿verdad?, llamando a las personas a hacerle algún tipo de estafa y demás. Esto pues es totalmente inaceptable dentro de un centro penitenciario, ¿verdad?, que esto suceda. Con respecto a también la protección a la sociedad y a la comunidad, pues también tiene que verse regulado este tipo de acciones. Durante muchos años se detectó que desde prisión se coordinaban estos tipos de delitos, ¿verdad?, como mencionaba, las estafas telefónicas, las extorsiones y amenazas e incluso tráfico de drogas desde dentro de la cárcel. También seguían moviendo este tipo de acciones. Y ante esta situación, el Estado implementó medidas como el bloqueo de señales celulares y el fortalecimiento de controles policiales dentro de los centros penitenciarios.
Estas restricciones se justifican constitucionalmente porque buscan proteger los derechos de terceros, como la seguridad de la población y la prevención del delito también, en este caso de la comunidad. No obstante, estas medidas deben aplicarse siempre respetando el principio de legalidad, es decir, deben estar respaldadas por la ley y no pueden aplicarse de forma arbitraria. Bueno, se va a analizar lo que es el video de Operación MEUSI con la normativa actual, ¿verdad? El video que realizado por el Ministerio de Justicia y Paz, donde muestra una investigación relacionada con el ingreso de celulares a centros penitenciarios. En el contexto mostrado en el video, todavía existían vacíos legales que dificultaban sancionar de forma efectiva a las personas que introducían estos tipos de aparatos, ¿verdad? Dispositivos como celulares, chips y demás. Sin embargo, con el paso del tiempo y la legislación penal fue modificada para enfrentar este tipo de problemas. Actualmente en Costa Rica se establecieron penas de prisión para quienes ingresen ilegalmente celulares, chips u otros dispositivos de comunicación a estos centros penitenciarios. Estas reformas también buscan reducir la criminalidad organizada que opera desde las cárceles. La principal diferencia entre la situación mostrada en el video, ¿verdad?, de Operación MEUSI y la normativa actual es que hoy sí existe una regulación penal más clara y sanciones específicas que permiten perseguir este tipo de conductas con mayor eficacia. Esto refleja cómo la evolución normativa responde a nuevas formas de criminalidad. Ahora se van a mencionar, ¿verdad?, el tema de los derechos de las comunidades cercanas a centros penitenciarios, ¿verdad?, porque también este tipo de derechos que ya se van a mencionar son afectados o afectan la comunidad o la sociedad cercana a los centros penitenciarios. En este caso, los que viven cerca de los centros también pueden ser afectados en alguno de sus derechos. Uno de los principales es el derecho a la seguridad, ¿verdad?, por obvias razones, porque cuando desde los centros penitenciarios se coordinan delitos mediante teléfonos, celulares, las personas de la comunidad pueden verse víctimas de estafas o amenazas también. Además, también pueden presentarse afectaciones relacionadas con el orden público, la tranquilidad de la comunidad y la percepción de inseguridad al estar cerca de un centro penitenciario. Por esta razón, el fortalecimiento de los controles dentro de las cárceles también busca proteger los derechos de las personas que viven cerca de estas zonas. De esta manera, la política penitenciaria no solo tiene impacto dentro de la prisión, sino también en la seguridad de toda la sociedad. Además, también un punto muy importante es el bloqueo de señal celular cerca de los centros penitenciarios, ¿verdad?, que en este caso lo que hace es que busca que los privados de libertad no cometan estos tipos de fraudes. Sin embargo, también lo que es el derecho a la comunicación de las personas vecinas podrían tener dificultades para usar sus teléfonos, el acceso a internet, para poder trabajar desde la casa utilizando el internet desde el teléfono, o en este caso estudiar también. Con respecto a lo que es otro derecho, sería el derecho a la seguridad, ¿verdad?, de los ciudadanos cercanos, porque en una emergencia podría ser también difícil llamar a servicios de ayuda, en este caso sí, con el bloqueo de la señal. Por eso estas medidas deben aplicarse de forma proporcional siempre y razonable para proteger la seguridad sin afectar excesivamente a la población cercana. Ahora tenemos que tener el equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales también, que se mencionaban anteriormente. La policía y las autoridades también penitenciarias deben actuar siempre bajo los principios constitucionales. Entre los más importantes de estos, ¿verdad?, se encuentra lo que es el principio de la legalidad, que significa que toda actuación policial debe estar respaldada por la ley. Principio de proporcionalidad también. Las medidas de seguridad deben ser adecuadas y necesarias para el objetivo que se busca. Y también el principio de razonabilidad, que las decisiones del Estado deben ser lógicas y justificadas, evitando abusos o excesos. Cuando estos principios se aplican correctamente, es posible mantener la seguridad penitenciaria sin violar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Esto es esencial también para garantizar que el sistema penitenciario funcione dentro del marco del Estado de Derecho también, sin violar los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Bueno, finalmente, como reflexión final, considero que la función policial cumple un papel fundamental en la protección de los derechos dentro de una sociedad democrática. En el ámbito penitenciario, la policía y las autoridades deben enfrentar desafíos complejos, especialmente cuando se trata de prevenir que las cárceles se conviertan en centros de criminalidad. Sin embargo, el combate al delito no puede justificar violaciones a los derechos humanos.
Por ello es fundamental que las medidas de seguridad se apliquen siempre respetando la Constitución y la ley de la jurisprudencia constitucional. Solo de esta manera es posible lograr un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a la dignidad humana, que es uno de los principios más importantes de un Estado democrático. Muchísimas gracias por su atención.